Hay personas que rezan por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por alguien que aman. Pero hay personas que hacen algo diferente. Rezan por alguien que ni siquiera conocen. Durante más de 15 años, Doña Teresa hizo exactamente eso. Cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, se sentaba frente a la ventana de su pequeña casa. Tomaba su rosario, cerraba los ojos y hacía siempre la misma oración. No pedía dinero, no pedía salud para ella, pedía algo mucho más extraño. Le pedía a Dios que cuidara a un hombre desconocido, al que jamás había visto. Lo que nadie imaginaba es que un día ese desconocido tocaría su puerta. Doña Teresa tenía 74 años, vivía sola, en una pequeña casa de una sola planta, en un barrio tranquilo. Su vida era sencilla, se levantaba temprano, regaba sus plantas, caminaba lentamente hasta la pequeña tienda de la esquina y por las tardes se sentaba en una banca frente a su casa a ver pasar a las personas. Los vecinos la conocían como una mujer amable. Siempre tenía una sonrisa. Siempre tenía tiempo para escuchar. Pero también era una mujer de rutinas muy marcadas. Especialmente una. Todas las mañanas, a las 6 en punto, rezaba. Pero su oración no era común. Durante años, su vecina Carmen se preguntó algo. «Teresa, ¿por quién rezas tanto?» Doña Teresa sonreía y respondía siempre lo mismo. «Por alguien que lo necesita». Carmen insistía. «¿Algún familiar?» «No». «¿Algún amigo?» «Tampoco». Carmen se quedaba confundida. Entonces, ¿por quién? Doña Teresa miraba por la ventana unos segundos y respondía algo que siempre dejaba a todos pensando. «Por alguien que aún no conozco». La historia comenzó muchos años atrás, cuando Doña Teresa tenía 58 años. En ese entonces no vivía sola. Su esposo, don Alberto, todavía estaba con ella. Una noche, mientras veían televisión en silencio, apareció una noticia. Era un reportaje corto. Hablaba de un accidente de carretera ocurrido en una ciudad cercana. Un automóvil había perdido el control. El conductor sobrevivió, pero quedó gravemente herido. La noticia terminó rápido, como tantas otras noticias que aparecen y desaparecen. Pero algo en el corazón de Teresa no pudo olvidarlo. Esa noche no pudo dormir bien. Seguía pensando en el hombre del accidente. No sabía su nombre, no sabía su edad. No sabía si tenía familia. Pero imaginaba algo. Imaginaba que en algún hospital había alguien luchando por su vida. A la mañana siguiente hizo algo que nunca había hecho antes. Rezó por él. Fue una oración sencilla. «Dios, cuida a ese hombre». Eso fue todo. Pero al día siguiente volvió a hacerlo. Y al otro día también. Con el tiempo, se volvió una costumbre. Los años siguieron su curso. Don Alberto enfermó. Y unos años después, falleció. La casa quedó en silencio. Los días se volvieron más largos. Pero Teresa nunca abandonó su rutina. Cada mañana seguía rezando. Y siempre incluía la misma oración. «Cuida a ese hombre, donde quiera que esté». A veces incluso hablaba con Dios como si estuviera conversando con un amigo. Tal vez hoy esté pasando por un mal día, tal vez esté triste, tal vez esté solo. Pero si tú estás con él, entonces estará bien. Los vecinos nunca entendieron completamente esa costumbre, pero con el tiempo dejaron de preguntar. Un día, Carmen volvió a sacar el tema.
Teresa, ¿nunca has pensado en dejar de rezar por ese desconocido? Teresa negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Teresa respondió algo muy simple. Porque siento que alguien debe hacerlo. Carmen rió un poco. Pero si ni siquiera sabes si ese hombre sigue vivo. Teresa sonrió. Tal vez no, pero si está vivo. Entonces alguien está pensando en él. Y a veces, eso también importa. Una tarde lluviosa de otoño, ocurrió algo extraño. Teresa estaba preparando té en la cocina, cuando alguien tocó la puerta. No esperaba visitas. Caminó lentamente hasta la entrada. Cuando abrió la puerta, vio a un hombre de unos 40 años. Parecía nervioso. Sostenía un sobre en la mano. ¿Usted es Teresa Mendoza? Sí, soy yo. El hombre respiró profundo. Sé que esto va a sonar muy extraño, pero creo que usted ha estado rezando por mí durante muchos años. Teresa lo miró confundida. Creo que se equivoca. El hombre negó con la cabeza. No. Abrió el sobre. Dentro había un recorte de periódico antiguo. Era la noticia del accidente de carretera, la misma que Teresa había visto tantos años atrás. El hombre levantó la mirada. Ese conductor era yo. El hombre entró a la casa. Se sentaron en la pequeña sala y comenzó a contar su historia. Después del accidente estuve en coma varias semanas. Los doctores no creían que sobreviviría. Pero algo extraño ocurrió. Cuando despertó, su recuperación fue sorprendente. Los médicos no podían explicarlo del todo, pero lo más extraño vino después. Durante años, el hombre había tenido un sentimiento extraño, como si alguien estuviera cuidándolo. No sabía cómo explicarlo. Pero muchas veces, en los momentos más difíciles de su vida, sentía algo, una especie de calma, como si alguien estuviera pidiendo por él. Hace unos meses, mientras ordenaba papeles antiguos de su familia, encontró algo. Su madre había guardado el recorte del periódico del accidente. En el reverso, había una nota escrita. La letra no era de su madre, era de una mujer desconocida. Decía: hoy vi esta noticia, y voy a rezar por este hombre. Había también un nombre: Teresa Mendoza. Teresa se quedó en silencio durante varios segundos. Nunca imaginó que algo así pudiera pasar. El hombre continuó. Durante años quise encontrar a esa mujer. Quería darle las gracias. Teresa sonrió suavemente. No tienes que agradecerme. El hombre negó con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo. Porque hubo momentos en mi vida en los que estaba completamente perdido. Momentos en los que pensé en rendirme, pero siempre ocurría algo. Algo pequeño, algo que me hacía seguir adelante. Y ahora, creo que tal vez alguien estaba pidiendo por mí. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. Luego Teresa dijo algo muy sencillo. Entonces mi oración sí llegó a su destino. A veces creemos que nuestras pequeñas acciones no cambian nada. Una oración, un gesto, un pensamiento. Pero lo que no vemos es que muchas veces Dios usa cosas pequeñas para tocar vidas enormes. Tal vez nunca sepamos a quién estamos ayudando. Tal vez nunca conozcamos a las personas por las que pedimos. Pero el amor, la esperanza y la fe tienen una forma misteriosa de encontrar siempre su camino. Porque cuando alguien ora por otro, aunque sea un desconocido, el mundo se vuelve un lugar un poco menos solitario.